Empezamos, chicos. Bueno, buenos días. Empezamos con la presentación de las oposiciones para las administraciones públicas. Indicaros, antes de empezar, que se va a grabar esta presentación. Por lo tanto, apagar vuestros micros, ¿vale? Para que no se acople el sonido. Y vuestros vídeos, para que no se vea la imagen, ¿vale? Luego también podréis efectuar todas las preguntas que queráis a través del chat. A ver, primero me presento. Mi nombre es Marisol Caballero y voy a ser la responsable de impartir aquí en el Grupo ATU todo lo que tiene que ver con las oposiciones de Administración Pública, junto con ella, ¿vale? Que es Eva Caballero, y también, también sabéis, me supongo, que hay una parte de ofimática en las oposiciones de Administración Pública. Esa parte de ofimática, el encargado de impartiros esa parte de ofimática va a ser nuestro compañero Carlos, por lo tanto, ahí tampoco vais a tener ningún problema. A ver, mirad, cuando estamos hablando de oposiciones para la Administración Pública, pues estamos hablando de un amplio abanico de oposiciones, porque no solamente estamos hablando, por ejemplo, de las oposiciones más bajas, que son auxiliar administrativo del Estado, sino también, por ejemplo, de administrativo del Estado. Luego también nos podéis ir efectuando preguntas a través del chat, pero luego, por ejemplo, también podéis desempeñar vuestro trabajo, podéis opositar en lo que es la administración autonómica, pero también, por ejemplo, de administrativo del Estado. Bueno, como os está diciendo Marisol, no vais a tener problemas para preparar todo tipo de oposiciones para la administración pública. Sabréis, y si no lo sabéis, os indicamos nosotras, que hace poco ha salido publicada la oferta de empleo público y en esa oferta de empleo público hay muchísimas plazas para las diferentes administraciones territoriales, para las diferentes administraciones públicas, tanto a nivel estatal, para la Administración General del Estado, a lo largo de todo el territorio nacional, como también para las diferentes administraciones autonómicas. Cuando estamos hablando de las diferentes administraciones autonómicas, tenéis también la posibilidad de trabajar en cualquier organismo administrativo dentro de cada una de las comunidades autónomas. Y también, luego también lo desarrollaremos más, tenéis la posibilidad también de optar a alguna plaza para la administración local, ¿vale? Vale, pero cuando estamos hablando de la administración pública, os queremos animar a que os apuntéis aquí con Marisol y conmigo al Grupo ATU para cursar cualesquiera de estas oposiciones, porque no solamente vais a tener la posibilidad de presentaros a una plaza de una administración territorial, sino que también os podéis presentar pues, a diferentes organismos dentro de la administración institucional, como universidades públicas, que también después os indicaremos. Entonces, acompañarnos a nosotras, ¿vale? Que veréis cómo no tenéis ningún tipo de problema. A ver, en relación con lo que también nos está comentando Eva, es importante que sepáis que si al final os decidís por opositar con nosotros, y también para todo lo que tiene que ver con la administración pública, es bastante atractivo el hecho de que va a haber una serie de temas comunes que vais a compartir con gran cantidad de oposiciones. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no solamente vais a tener abierta la vía de auxiliar administrativo del Estado o de administrativo de Estado, sino que también vais a poder acceder a cualquier otra oposición, como os ha comentado ella, a nivel de universidad, también de las comunidades autónomas, porque va a haber una gran parte del temario, todo lo relativo a la Constitución, todo lo relativo al derecho administrativo general, a la gestión de personal, gestión financiera, que como os estoy diciendo es común a varias oposiciones. Por lo tanto, conforme vayan saliendo las convocatorias, porque la oferta de empleo público que ya se ha publicado y que es muy amplia, os vamos a ir diciendo, han convocado para esto, han convocado para ello, y por lo tanto no tenéis una sola opción, una sola posibilidad para luego desempeñar vuestro trabajo en la administración pública y superar una oposición, sino que vais a tener como varias salidas, varias puertas abiertas. Entonces, lo que os queremos es animaros para que a partir, ya que queda muy poco de este año, del 2020, y vamos a empezar ya el 2021, para que os animéis y ya en el mes de enero os vayáis apuntando, ¿vale? Para conseguir ese objetivo. Con ese objetivo, ¿qué vais a lograr? Pues vais a lograr un puesto de trabajo fijo y estable, ¿vale? Ya sea a nivel de la Administración General del Estado o bien sea en la comunidad autónoma en la que estáis residiendo. Si no os habéis presentado nunca a una oposición, queremos indicaros desde aquí, desde el Grupo ATU, que no vais a tener ningún tipo de problema para preparar las diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque es cierto que la parte de legislación, a muchos de vosotros os asusta el tener que enfrentaros al estudio de todo lo que es la normativa.
Sobre todo si nunca habéis visto nada de temas jurídicos, interpretación de una ley, pero no os preocupéis porque tanto Marisol como yo os vamos a ir entregando todo el material que necesitéis. Todo el material además va a estar totalmente actualizado porque sabéis que también últimamente se están llevando a cabo muchísimas reformas. Además, con los medios de comunicación habréis oído que muchas también de esas leyes se van a ir modificando, pero no os tenéis que preocupar porque nosotras vamos a tener actualizados todos esos temarios. También vais a disponer de muchísimos test porque ahora después os hablaremos de los ejercicios, cuando estamos hablando de la oposición administrativa del Estado, vais a tener que enfrentaros a un tipo test. Pero nosotras desde aquí os iremos poniendo muchísimos test con todos los diferentes temas mezclados para que el día del examen no tengáis ninguna dificultad. También vais a contar con supuestos prácticos, con muchísimos supuestos prácticos. ¿Por qué? Pues porque si vais a presentaros a la oposición, por ejemplo, de administrativo del Estado, pues vais a tener que resolver un supuesto práctico, ya sea de derecho administrativo o bien de gestión de personal, de gestión financiera. Bien, no os preocupéis porque desde el principio, Marisol y yo, cuando llevemos unas clases, ya empezaremos con los supuestos prácticos para que os vayáis acostumbrando y no tengáis ningún problema tampoco el día del examen. Si hablamos del segundo ejercicio, de la parte de ofimática, que también muchas veces decimos, es que me voy a presentar a tal examen de la administración pública, pero me asusta, ¿vale?, el examen de ofimática. Tampoco os tenéis que preocupar porque nuestro compañero Carlos también os va a ayudar a superar ese ejercicio. Por lo tanto, como os estoy diciendo, animaros ahora, a partir del mes de enero, marcaros ese objetivo y probablemente cuando acabe el 2021 o a primeros del 2022, pues ya estéis trabajando dentro de la administración pública. Desde aquí, desde ATU, tanto Eva como yo, como también en su caso Carlos, la parte de ofimática, os animamos a que hagáis la oposición, porque además también veréis que a nosotros también nos gusta relacionar mucho cada uno de los temas, porque también eso es muy puntuable por parte de los diferentes tribunales. Nos gusta relacionar, ya os acabo de decir, que por ejemplo lo que es la oposición de Administración del Estado es un programa que versa sobre varias materias, todo lo relativo a derecho constitucional, al derecho administrativo general, a gestión de personal, a gestión financiera. Pues cada una de esas partes, de esos bloques, no vais a empezar por uno y os vais a dejar siempre, por ejemplo, la parte de gestión financiera, que es la parte de presupuestos, que normalmente siempre asusta a todos los opositores, a no ser que hayan hecho, por ejemplo, algún tipo de grado en económicas o en ADE. Pero desde aquí os animamos a que no tenéis que tener ningún miedo para eso, porque ya os decimos que nosotras, por ejemplo, no seguimos todos los temas de derecho constitucional que os pueden resultar más sencillos al principio y ya está, sino que vamos combinando diferentes temas de los diferentes bloques para que llevéis una preparación completa, para que no sepáis solamente un bloque, o también puede ser, como os acabo de decir, que la parte de gestión financiera sea menos atractiva para vosotros y os la dejéis para el final. Cuando veamos que algunos temas de derecho constitucional o bien de derecho administrativo general ya los tenéis superados, comenzaremos también con ese bloque de gestión financiera y derecho presupuestario. Por lo tanto, os animamos para que ya a principios de año os animéis para opositar con el grupo ATU y con nosotras y con nuestro compañero Carlos. Otra cuestión que también es importante que sepáis y que tenéis que estar animados para empezar a opositar es que una vez que hayáis superado una oposición, por ejemplo, a nivel de la Administración General del Estado, si accedéis por la oposición de auxiliar administrativo del Estado, también tenéis la posibilidad de ir promocionando internamente dentro de la Administración Pública. Es decir, una vez que se han superado los 2 años desde que se aprueba la oposición, también tienes esa posibilidad de ir promocionando internamente. Por ejemplo, si hablamos de que accedéis por la oposición de auxiliar administrativo del Estado, podéis ir ascendiendo, promocionando internamente hacia administrativo del Estado, incluso después podéis también hacer gestión de la Administración Civil del Estado. Y si estamos hablando también de las diferentes oposiciones autonómicas, también podéis acceder por el cuerpo de auxiliar administrativo y después dentro de esa administración autonómica podéis ir promocionando, por ejemplo, administrativo de esa determinada administración autonómica. Por lo tanto, esto también nos tiene que animar porque además son oposiciones que a nivel retributivo pues también son muy satisfactorias y sobre todo por la situación que estamos viviendo hoy en cuanto al mundo laboral. Así que os seguimos animando para que
presentéis al examen y vengáis con nosotros, con el grupo ATU, y consigáis ese objetivo. Bien. También otra cosa que os podríais plantear, porque os estamos diciendo que al opositar para lo que es la administración pública no solamente podéis optar a una plaza respecto a lo que es la Administración General del Estado, sino también a las diferentes plazas de las administraciones autonómicas, podéis preguntar. Pero entonces no hay temas diferentes. A ver, esto Eva y yo os lo iremos recalcando, os lo iremos señalando. Ya os acabo de decir antes que hay una serie de temas que son comunes, tanto si nos presentamos a una oposición a nivel estatal, como también a una oposición a nivel autonómico, incluso a la administración local. Pero hay una serie luego de temas que son específicos. Por ejemplo, en el caso de que nos presentemos a una administración autonómica, lógicamente aparecen temas específicos como los relativos al Estatuto de Autonomía de esa comunidad autónoma, por ejemplo, también a la Ley del Gobierno de esa comunidad autónoma, pero también veréis que os va a resultar fácil porque Eva y yo os iremos también relacionando lo que es, por ejemplo, la Ley del Gobierno a nivel autonómico y lo que es la Ley del Gobierno a nivel nacional, y al final veréis que más o menos vienen a decir lo mismo. Lo que ocurre es que una de ellas, su ámbito de aplicación, lógicamente, es el Estado y otra es la autonomía, la comunidad autónoma. Pero veréis también, porque ya os acabo de decir que a nosotros nos gusta mucho que relacionéis. Entonces, si vais comparando una norma con otra, por eso ya tenéis como muchísimas puertas abiertas. Os podéis presentar al mismo tiempo a la comunidad, al Estado, a lo que es vuestro municipio. Entonces, os animamos desde aquí para que opositéis para la administración pública. En relación también a lo que está diciendo Marisol, también indicaros que ella, por ejemplo, os ha estado hablando de que en la oposición administrativa del Estado tenéis una parte de gestión financiera. A muchos de vosotros, como os ha dicho Marisol, si no procedéis de la rama económica o habéis estudiado ADE, os asusta un poco esa materia. Pero también muchos de vosotros lo que os asusta muchas veces también es porque en principio no os gusta todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo. A ver, no os preocupéis porque Marisol y yo, con el temario que vamos elaborando, con nuestras explicaciones, resúmenes y demás, os vamos a ayudar a entender todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo. Por ejemplo, al procedimiento administrativo, todo lo que es la tramitación del procedimiento administrativo, de manera que tampoco tengáis ninguna pega a la hora de presentaros al examen. En cuanto a la administración del Estado, deciros, en cuanto a ejercicios, en cuanto a los exámenes, que existe un primer ejercicio, ¿vale?, que se va a dividir en dos partes. La primera parte consiste en responder a unas 60 preguntas tipo test, por eso os hemos dicho que vamos a ir entregándolos diferentes test de una complejidad pues medio alta, ¿vale? De manera que el día que acudáis al examen, lógicamente os resulte muchísimo más fácil que lo que estáis acostumbrados a hacer en las clases. ¿Por qué? Porque el entrenamiento es muy importante. El entrenamiento lo tenéis que hacer aquí, con nosotros, desde el grupo ATU, para que el día del examen no tengáis ningún tipo de problema, ¿vale? Vale, entonces, ese primer ejercicio consta de esa primera parte, de ese tipo test, y luego existe una segunda parte donde se os van a plantear dos supuestos prácticos. De esos dos supuestos prácticos tendréis que elegir uno de ellos, que también tendréis que contestar con preguntas tipo test. Ese supuesto práctico, ¿de qué puede versar? Pues es muy difícil que ese supuesto práctico esté relacionado con la parte del derecho constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil? Pues porque del derecho constitucional no suelen poner supuestos prácticos. El derecho constitucional es más para el tipo test. Entonces, ese supuesto práctico de qué puede versar, pues el derecho administrativo, del procedimiento administrativo, de la parte también de gestión de personal o de la parte de gestión financiera, pero no tenéis que tener, como os he dicho, ningún problema porque Marisol y yo os vamos a ayudar, ¿vale? Y además también pensar que se os plantean dos supuestos prácticos y de esos dos supuestos prácticos que tenéis que elegir uno el día del examen. Vale, ese sería el primer ejercicio dividido en dos partes. ¿Cuál es el segundo ejercicio? Pues la prueba de ofimática, que como ya os hemos dicho, nuestro compañero Carlos os va a ayudar también a superar ese ejercicio, por lo tanto no tenéis que tener ningún problema. Bien, también en relación con lo que está diciendo Eva, no solamente os vamos a entregar desde aquí, desde el grupo ATU Test, sí, supuestos prácticos, sino que también vamos a hacer, cuando veamos que llevamos ya un número de temas considerable, simulacros.
¿Simulacros qué son? Pues ejercicios que han puesto los tribunales en la realidad. Por lo tanto, vais a tener que enfrentar desde aquí o bien desde vuestra casa, porque damos todas las clases online a través de la plataforma Teams, como estamos ofreciendo ahora estas webinars, vais a enfrentaros a una serie de simulacros que son los exámenes que han puesto en la realidad. Por lo tanto, no vais a tener ningún tipo de problema porque muchas veces suelen repetir las mismas preguntas. También es verdad que os he dicho que cuando os enfrentéis al supuesto práctico vais a tener 2 ejercicios prácticos y vais a tener que optar por uno de ellos. También os decimos desde aquí, que ya os iremos enseñando consejos acerca de esto, que tenéis que estar muy seguros del supuesto práctico que elegís, porque muchas veces la mayor parte de la gente, cuando nos preguntan el supuesto de gestión financiera, como os acabamos de decir, como es la parte que menos atractiva nos resulta a todos, la mayor parte de los opositores optan por el supuesto práctico que no versa sobre gestión financiera. Por ejemplo, se quedan con el supuesto práctico de derecho administrativo o de gestión de personal. ¿Qué ocurre? Que como el tribunal es sabedor de esto, al final las preguntas que nos efectúan si elegimos el supuesto de gestión financiera son más fáciles que las de gestión de personal y derecho administrativo general. Y como en el examen estáis sometidos a una presión porque tenéis un tiempo para resolverlo, siempre decimos, nos dejamos el de gestión financiera. Desde aquí, como os hemos dicho a través de toda esta discusión que estamos haciendo aquí, os vamos a ofrecer una serie de armas para que os podáis enfrentar también a ese ejercicio de gestión financiera sin ningún tipo de cortapisas y de miedos. Bien, por lo tanto, animaros también por opositar con nosotros. Otra ventaja que vais a tener también, sabéis que debido a toda la situación que estamos atravesando, pues muchos de vosotros o bien estáis residiendo aquí pero no venís por la situación de la pandemia o, lógicamente, como estamos hablando de la Administración del Estado y os animamos así desde las diferentes comunidades autónomas a lo largo del territorio nacional para que os apuntéis con nosotros, con el grupo ATU, ¿vale? Para conseguir ese objetivo. Tampoco vais a tener ningún problema porque va a ser como si asistierais a clase, porque vais a poder asistir en directo a todas nuestras clases, a todas nuestras explicaciones, ya sea la parte de legislación como también la parte de ofimática, ¿vale? De manera que va a ser como si estuvieseis aquí en clase con nosotros. Y además, después, como se van a grabar las clases, vais a tener también la posibilidad de ver esas clases, pues, cuantas veces queráis para repasar. Porque imaginad que a lo mejor estáis en casa y queréis estudiaros un tema, primero lo estudiáis y luego podéis escuchar la grabación de la clase y os va a ayudar a repasar. Eso mentalmente, aunque parezca que no, os va a ayudar muchísimo a repasar todos los conceptos y a relacionar, como ha dicho Marisol, un tema con otro para que al final, pues, sin daros cuenta, vayáis avanzando en la oposición, ¿vale? ¿Por qué? Porque una oposición es tanto estudiar como repasar. ¿Por qué? Porque sabéis que la memoria siempre es a corto plazo y lo primero que tenéis que hacer, eso sí, es, a través de nuestras explicaciones, asentar todos los conocimientos y una vez que los tenemos bien asentados, pues estudiamos, pero luego, lógicamente, tenemos que repasar. Vale, Marisol y yo también os vamos a ayudar a que repaséis todo porque vais a ver que a lo largo de nuestras explicaciones vamos a ir siempre relacionando un tema con otro. Os vamos a preguntar también a lo largo de las clases, de manera que las clases también sean más dinámicas, ¿vale? Serán 3 horas de clase, pero esas 3 horas de clase intentaremos que sean lo más dinámicas posibles y también lo más participativas posibles, ¿vale? Entonces no vais a tener tampoco ningún tipo de problema. Entonces os seguimos animando para que os fijéis ese objetivo a partir del nuevo año. A ver, antes de que podáis efectuar también vuestras preguntas, incidiendo en lo que acaba de decir Eva, pensar también que los temas están elaborados por nosotras y esos temas, lógicamente, comprenden todo lo que es el derecho positivo de la parte correspondiente, pero luego también aparecen una serie de aclaraciones por nuestra parte que siempre os van a ayudar en vuestro estudio. Pensad también que hacemos una gran cantidad de esquemas porque siempre a un opositor le ayuda mucho ver visualmente las cosas a través de esquemas. Por ejemplo, también cuando nos estamos enfrentando
a la parte que ha dicho Eva, el derecho administrativo general, cuando estamos estudiando todo lo relativo al procedimiento administrativo, nos surgen una gran cantidad de plazos. Los plazos desde aquí ya os decimos que suelen gustar mucho a los tribunales. Entonces, una forma de poder recordar mejor todos los plazos de ese procedimiento administrativo es, por ejemplo, verlo de una forma visual con gráficos. No vais a tener ningún tipo de problema porque desde aquí, desde el grupo ATU, tanto Eva como yo vamos a ofrecer esa opción. Y luego en la parte de ofimática, Carlos también nos va a enseñar cada uno de los programas de vuestra respectiva oposición. Por lo tanto, animaros y ahora ya a principios de año comenzar a opositar con nosotros. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os van surgiendo preguntas en esta presentación? Bienvenidos a los que estáis ahí. Vale, si tenéis alguna pregunta nos la podéis formular, ¿vale? Cuando queráis. Y así os vamos contestando a todas esas dudas que también servirán a los demás, ¿vale? Mira, una pregunta a través de redes sociales. Si yo estoy preparando esta rama de administración pública, ¿podría preparar a la vez para universidades? Sí, mirad, por eso tenéis estas oposiciones, os ofrecen esa posibilidad. Como os he dicho antes, cuando estamos hablando de que opositamos para la administración pública, no solamente tenemos la posibilidad de opositar para los diferentes puestos administrativos de las administraciones territoriales, ya sea a una administración estatal, una administración autonómica o una administración local, porque eso también dependerá de lo que queramos cada uno de nosotros. Pero si, por ejemplo, estamos residiendo en una determinada comunidad autónoma y salen determinadas plazas para la universidad de la comunidad autónoma en la que estamos residiendo, por ejemplo, aparece una convocatoria, se publica una convocatoria de determinadas plazas para auxiliar administrativo de la universidad de la comunidad autónoma que sea, ¿vale? Vale, pues en ese caso, si vemos el programa, vais a ver que muchos de esos temas, como os ha dicho antes Marisol, versan sobre todo lo que son temarios comunes, constitución, derecho administrativo, gestión de personal, y después la diferencia va a ser que va a existir una parte específica donde os vais a tener que enfrentar al estatuto de esa universidad en concreto. ¿Por qué? Porque también estudiaremos a lo largo de nuestra exposición en la parte de derecho constitucional, que de acuerdo con la Constitución se reconoce la autonomía de las universidades. Por lo tanto, las universidades, cada universidad va a contar con un estatuto específico y si nos presentamos a la universidad de una determinada comunidad autónoma, sí que es cierto que nos tenemos que estudiar esa parte específica. Pero llevaremos adelantado ese temario que es común para todas las administraciones. Las universidades, dentro de lo que es la administración, las podemos encuadrar dentro de lo que es la administración institucional. Por lo tanto, a tu pregunta, si estamos opositando pues para una administración pública y se convocan plazas en la universidad, por ejemplo, de nuestra comunidad autónoma, también tenemos la posibilidad de presentarnos a esas plazas, ¿vale? Por lo tanto, tenéis más puertas, como os ha dicho antes Marisol, más puertas abiertas, ¿vale? Para que podáis acceder a un puesto de trabajo fijo, estable dentro de lo que es la administración pública. Sí, en relación a esa pregunta que habéis efectuado a través de las redes, como os estamos diciendo todo el rato, es bueno que hayáis hecho esta pregunta porque mirar todas las puertas, como os estamos diciendo, todas las salidas profesionales que tenéis al final. Entonces, cuando estamos hablando por eso de administración pública, parece que estamos hablando de oposiciones que no son tan claras como si, por ejemplo, decimos oposiciones para la administración de justicia, oposiciones para instituciones penitenciarias, pero mirar todas las salidas que tenéis. Bien, entonces, sí que es verdad que si optáis, por ejemplo, por una oposición de justicia, por una oposición de instituciones penitenciarias, es como una oposición más centrada, más específica en el sentido de que si estás opositando para justicia, pues te presentas a lo que es justicia, porque hay unos temas muy específicos. Ahora bien, si estamos opositando para administración pública, mirad todas las salidas que tenéis, las opciones que tenéis de encontrar un trabajo estable, de superar un proceso selectivo y formar parte del cuerpo de funcionarios. Por lo tanto, animaros desde aquí, otra vez, a que opositéis en el grupo A. Sí, porque el abanico, como os estamos diciendo, el abanico de posibilidades es muy amplio. Y como os ha publicado la oferta de empleo público, pues en todas esas administraciones públicas pues hay plazas que se van a convocar. Por lo tanto, no ocurre como ocurría pues, hace unos años en los cuales la administración pública pues, estaba paralizada y no se convocaban plazas. Eso hoy en día, ¿vale? Actualmente, pues no es así. Existen muchísimas plazas en esa oferta de empleo público. Por lo tanto, todo eso nos tiene que desanimar,
¿vale? Vale, ¿hay alguna pregunta más? Nos pregunta Melana a través de Facebook, y Sí. para apuntarse a la oposición, ¿cómo hay que hacer? Bien, a ver, lo primero tenéis que seguir una serie de pasos, pero no os preocupéis porque tampoco hace falta que os aprendáis esos pasos de memoria, ya tenéis suficiente con aprenderos lo que es vuestra oposición respectiva. A ver, lo primero, el primer paso que hay cuando empieza ya la cuenta atrás es cuando publican la oferta de empleo público. La oferta de empleo público ya ha sido publicada y desde aquí os animamos más todavía porque realmente el número de plazas que se han publicado ahí es enorme, por lo tanto, en todo lo que es la administración, no solamente administración pública, sino, como os he dicho antes, en administración de justicia, en instituciones penitenciarias, en sanidad. Por lo tanto, ese es el primer paso. El siguiente paso es ya que os apuntéis a la oposición, por lo tanto, no podéis perder el tiempo, os tenéis que apuntar ya, porque cuando ya os habéis apuntado, comenzáis a estudiar con nosotras y con nuestro compañero Carlos la parte de ofimática, pues nosotros os iremos diciendo cuándo sale vuestra convocatoria respectiva. En principio, la convocatoria por la que vosotros tenéis más interés, pero ya os estamos diciendo que si opositáis para Administración Pública, os vamos a ir diciendo todas las convocatorias que vais a poder efectuar, porque tenéis varias puertas abiertas. Entonces, cuando salga la convocatoria vuestra, o bien cualquier otro tipo de convocatoria que os pudiera interesar, desde aquí, Eva y yo os iremos avisando y entonces tendréis que rellenar la correspondiente instancia, que hoy en día, a partir de la Ley 39, que ya os enseñaremos, se hace todo a través de vía telemática, vía electrónica. Rellenaréis esa instancia y entonces el paso siguiente es que saldrá una lista provisional de admitidos. Esa lista provisional de admitidos, ahí aparecerá los que están admitidos y los que están excluidos. Si en principio no estamos en esa lista provisional, no pasa nada, porque en esa lista provisional, una vez que nos identifiquemos con nuestro nombre y con nuestro DNI, aparecerá qué error ha surgido y por qué aparecemos en la lista de excluidos. No pasará nada, probablemente, porque será un defecto que vamos a poder subsanar. Entonces, en un plazo de 10 días lo podremos subsanar y una vez que se hayan subsanado todos esos errores, habrá una lista definitiva. En esa lista definitiva también tendremos que comprobar que estamos ahí, en esa lista definitiva, aunque hayamos salido como admitidos en la lista provisional. Y ahí, en esa misma lista definitiva, lo más probable es que aparezca ya la fecha y la hora, el lugar, pero bueno, ahora ya con todo esto ya veremos cómo se van haciendo los exámenes, el lugar donde os vais a tener que presentar para el primer ejercicio, en el caso de que vuestra oposición haya varios ejercicios. Y conforme vayan ya pasando todos el primer ejercicio, os irán avisando de cuándo es el segundo. Más o menos entre un ejercicio y otro, pues suele haber un mes y medio. Desde aquí, una vez que hayáis superado el primer ejercicio, por ejemplo, en el caso de Administración del Estado, os acaba de decir Eva antes que el segundo ejercicio es una prueba de ofimática, nuestro compañero Carlos se pondrá con vosotros a tope para que también superéis esa parte sin que tengáis ningún tipo de miedo, aunque no hayáis hecho nada de ofimática nunca, ¿vale? No tenéis que tener ningún tipo de miedo porque desde aquí vamos a preparar todas las pruebas, todos los ejercicios que sean necesarios para que superéis esa oposición. Mirad, en relación a lo que os está diciendo Marisol, porque sabemos que muchas veces os frena eso de presentaros a una oposición, es que muchas veces, si es una oposición, pues, por ejemplo, del grupo C, ¿vale? Para la cual no necesitamos ningún grado determinado y demás, pues muchas veces nos asusta, yo cómo me voy a presentar a una oposición si nunca he estudiado nada que tenga que ver con las leyes, o bien nos puede asustar el hecho de que no somos muy duchos en lo que tiene que ver con la ofimática. Vale, todo eso nos tiene que asustar. Deciros que muchas veces nosotras, por nuestra experiencia, hemos tenido muchos alumnos que nunca antes han estado opositando, que nunca han visto un texto legal, o bien que les asustaba la parte de ofimática, y con nosotros pues vais a poder superar esos miedos, porque vais a ver que se puede conseguir, ¿vale? Por eso os animamos, ¿vale? Que tanto lo que es la parte de legislación como la parte de ofimática, desde que aquí, desde el grupo ATU, lo vais a tener cubierto, ¿vale? Y no os asuste el no haberos presentado nunca a una oposición. Tal y como está el mercado de trabajo, pues sabéis que dedicarlo al estudio de una oposición para conseguir ese puesto de trabajo fijo, ¿vale? Donde no hay una inestabilidad laboral, pues os animamos, es lo mejor para el nuevo año, ¿vale? Para
el 2021. En relación con lo que está diciendo Eva, pensar siempre que una oposición es una carrera de fondo, pero también es una buena inversión. Es verdad que cuando decidimos opositar, que nuestra familia también tiene que estar bastante implicada, en ese caso hacemos una gran inversión de nuestro tiempo, una gran inversión en dinero, pero al final siempre se consigue el resultado. Ese resultado es superar la oposición y tener ya un trabajo estable y desde el punto de vista retributivo satisfactorio ya para toda la vida. Por lo tanto, como acaba de decir Eva, animaros y ahora para principios de año fijaros ese objetivo. Nos pregunta Melala de nuevo, ¿dónde hay que apuntarse? ¿Dónde hay que apuntarse? Pero para cuando sale la convocatoria, ¿no? Yo creo que se entiende que en nuestra academia. Ah, vale, bien. A ver, si ponéis Grupo ATU, ¿vale? A través de las redes, pues podéis llamar a la persona indicada, ¿vale? Hay un teléfono ahí, también hay una web correspondiente. A través de ahí podéis contactar con la persona que se encarga de gestionar todo esto y una vez que habléis con esa persona también podréis después, el paso siguiente también es hablar con nosotras, que ya sabéis que somos las responsables de impartiros todo lo que tiene que ver con la legislación. También en su caso, si os animáis a eso y queréis hacer con nosotros la parte de ofimática, también podréis hablar con nuestro compañero, que ya sabéis que es el responsable de impartiros esa parte de ofimática. Una vez que hayáis hablado con la persona responsable que gestiona todo esto, os darán paso el primer día, podréis estar también más o menos para ver cómo van las clases a través de la plataforma Teams, que ya se os explicará cómo funciona esta plataforma, que es muy fácil, muy sencillo. Además, como ha dicho Eva antes, vais a poder interactuar todo el rato con nosotras, como si estuvierais aquí presencialmente en la clase. Por lo que respecta a la parte de ofimática, también vais a ver que es como si estuvierais aquí con nuestro compañero Carlos, por lo tanto no vais a tener ningún tipo de problema. Una vez que hayáis accedido el primer día, si estáis interesados también, vais a tener una plataforma, ¿vale? Una plataforma Moodle donde ahí vamos a ir subiendo todos los temas, todos los tests, todas las grabaciones de la clase. Por lo tanto, os va a resultar desde casa completamente fácil, completamente sencillo opositar y conseguir vuestro objetivo, que es superar esa oposición. Desde aquí tenéis que saber también que el Grupo ATU formamos un gran equipo. Por lo tanto, por parte de la persona que se encarga de recoger vuestras llamadas, por parte nuestra, no vais a tener ningún problema. Siempre vais a estar acompañados en todo ese trayecto que es vuestra oposición. Chica, se refería al proceso de inscribirse en una... Sí, a ver, sí. Una oposición. Vale, perfecto. A ver, muchos de vosotros sí que es cierto que esos pasos que tenéis que ir dando es lo que en principio decís, ¿qué es lo que tengo que hacer para presentarme a una oposición? Los diferentes pasos. A ver, como os hemos dicho antes, una vez que aparece publicada la convocatoria, si estamos hablando de una oposición para la Administración del Estado, pues se publica en el Boletín Oficial del Estado, y si estamos hablando de una oposición autonómica, se va a publicar en el Boletín Oficial de esa comunidad autónoma en concreto. Y en el caso de que se trate de una administración local, plazas para una administración local, también aparece publicado o en el diario de la provincia, incluso también aparece en el boletín de la comunidad autónoma. Bien, dicho esto, también sabemos que muchos de vosotros decís, bien, ya tengo esa información, pero como no estáis acostumbrados a acceder a los diferentes boletines oficiales y demás, no os preocupéis porque si aceptáis la opción de estar con nosotros, con el Grupo ATU, nosotras desde el principio os vamos a ir informando, ¿vale?, de las diferentes convocatorias. Es decir, una vez que estéis con nosotros, pues cuando salga una convocatoria, aparezca publicada una convocatoria, os vamos a indicar que se han convocado tantas plazas para, por ejemplo, la Administración del Estado, y os vamos a enviar el enlace del boletín para que lo podáis consultar. Podéis consultar el programa, porque el programa de la oposición se publica cuando se publica la convocatoria. Si después queréis también presentaros a una oposición a nivel autonómico, a una oposición local, lógicamente plazas para la administración, por ejemplo, local, hoy en día salen muchísimas plazas, salen todos los días plazas, ¿vale? Pero lógicamente, pues tenemos que estar atentos si el Ayuntamiento X y la Diputación X, ¿vale?,
o bien pues el organismo de gobierno de una comunidad autónoma pues ha publicado tal día una convocatoria. Pero no os preocupéis porque nosotras os iremos avisando de todo eso. Una vez que os avisemos y tengáis que presentar vuestra inscripción, como os ha dicho Marisol, pues el siguiente paso ya es pues esperarnos a que se publiquen esas listas provisionales. Cuando se publiquen las listas provisionales, lógicamente nosotras también os indicaremos que se han publicado las listas provisionales para que reviséis si estáis admitidos o estáis excluidos. En el caso de que estéis admitidos, pues bien, y si estáis excluidos, como os ha dicho Marisol, tampoco os tenéis que preocupar. Nosotras os ayudaremos a revisar por qué estáis excluidos, tendréis que subsanar, porque muy probablemente sea un defecto que sea subsanable, subsanar ese error y después ya cuando se publiquen las listas definitivas de admitidos, otra vez os tenéis que revisar que estéis en esa lista de admitidos y en esa lista de admitidos definitiva pues ya aparecerá el día del examen. Es decir, nosotros os vamos a acompañar en todo ese trayecto, como os ha dicho Marisol. Desde el momento en el que se publique la convocatoria hasta el día en el que os vayáis a presentar el examen. Tampoco os tiene que asustar que a lo mejor también cuando sale vuestra convocatoria correspondiente, cuando resulta que os enviamos el enlace, os vais al programa de vuestra oposición y os percatáis de que ha habido algún tipo de modificación en el programa. Aquí no tiene que cundir el pánico, no pasa nada, porque Eva y yo tenemos gran capacidad de adaptación por nuestros años de experiencia en todo lo que tiene que ver con el mundo jurídico. Por lo tanto, os iremos señalando las modificaciones que han aparecido en ese programa de vuestra oposición. Por lo tanto, no tenéis que tener ningún tipo de problema. Una vez que ya se sale una ley, pues luego es fácilmente interpretable y se puede seguir. Entonces, os ayudaremos también para que lo sepáis hacer, ¿vale? Aunque nuestro trabajo es ir diciendo cuáles son esas modificaciones también que ha habido y para que veáis los cambios, porque a lo mejor no ha cambiado por completo porque nos asustamos, porque pensamos que ha cambiado por completo una ley, a lo mejor no es así, sino que han cambiado determinados aspectos de esa norma jurídica. Por lo tanto, tampoco os limitéis en opositar por eso, porque desde aquí, como siempre, os vamos a ayudar. Ningún tipo de problema. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Vale, a ver. Nos llega a través de las redes, ¿qué son las escalas o cuerpos? Sí, mirad, cuando estamos hablando de la administración pública, ¿vale? Todo esto de las escalas y cuerpos, precisamente si os animáis a opositar, este tema lo vais a ver dentro de todo lo que tiene que ver con la gestión de personal. En ese bloque de gestión de personal vais a poder también ver, ¿vale? Y ahora también os lo contamos, ¿vale? Para animaros a que os apuntéis, a que cuando estamos hablando del acceso a la función pública, pues podemos optar a diferentes cuerpos, a diferentes escalas. Sí que es cierto que para algunos de esos cuerpos tenemos que contar con un determinado grado, pero tampoco eso pues, nos tiene que limitar porque existen otras plazas, otros cuerpos para los que no necesitamos ninguna titulación específica. Entonces, mirad, cuando estamos hablando del acceso a la función pública, en primer lugar tenemos el grupo, hay un cuerpo que es el grupo C, ¿vale? El grupo C, que a su vez se subdivide en dos subgrupos, el subgrupo C1 y el subgrupo C2. Si optáis por opositar a estas plazas, el grupo C, por ejemplo, auxiliar administrativo del Estado, no se necesita ninguna titulación específica, ¿vale? Y se prevé, porque ya ha salido así publicado la oferta de empleo público, que este año pues, se convoquen muchas de estas plazas. Lo mismo también, todo esto lo tenéis que trasladar a las administraciones autonómicas. Estamos hablando de plazas para una administración autonómica, para un grupo C de auxiliar administrativo de una determinada comunidad autónoma, tampoco necesitamos de una titulación específica, ¿vale? Vale, después tenemos un grupo B, ¿vale? Y después tenemos un grupo A. Este grupo A se divide a su vez en dos subgrupos, el A1 y el A2, pero cuando estamos hablando ya de las oposiciones del grupo A, que son las más altas, sí que es cierto que aquí sí que necesitamos de una determinada titulación. Por ejemplo, normalmente pues el grado en Derecho, ¿vale? Pero que no os tenéis que preocupar porque tenéis muchísimas posibilidades de acceder a una oposición también del grupo C y vais a ver que el trabajo también es trabajar dentro de la administración pública, vais a tener una retribución que es muy satisfactoria, vais a poder también optar a trabajar, si hablamos de la Administración General del Estado, pues en cualquier organismo administrativo, ¿vale? Entonces, por eso, animaos
y que no os corte el hecho, por ejemplo, de que no tengáis ninguna titulación en concreto. También dependiendo del cuerpo al que estéis optando, lógicamente, si optáis a una plaza del grupo A desde el punto de vista retributivo, la retribución va a ser más elevada. También pensar que, lógicamente, las funciones van a ser diferentes. No es lo mismo que estemos desempeñando un puesto de trabajo en el grupo C o en el subgrupo luego ya C1 o C2, que estemos desempeñando nuestro puesto de trabajo en el grupo A. Lógicamente, las funciones van a ser distintas, pero mirad que tenéis también una amplia gama de posibilidades, porque si queréis opositar para una oposición del grupo A, no lo tenéis claro, desde aquí también, desde el grupo ATU, os iremos aconsejando, porque podéis hacer desde lo que es Administración de Justicia, letrado de la Administración de Justicia, juez, fiscal. Si os vais al sector de instituciones penitenciarias, podéis optar a una plaza en el Cuerpo Superior de Técnicos e Instituciones Penitenciarias, por lo que respecta a la especialidad de jurista. Si estáis dentro de lo que es la administración pública, dentro del grupo A, también podéis ir empezando desde una posición baja, como os acaba de decir Eva, podéis ir promocionando para arriba, porque además incluso podéis estar desempeñando vuestro trabajo dentro de las unidades administrativas que aparecen a lo largo de todo lo que es la geografía nacional, desde un ministerio, si estáis en una comunidad autónoma, una consejería. Entonces vais a tener una amplia gama de posibilidades. Si optáis por lo que es la administración local, desde el punto de vista de la administración local, también tenéis que saber, que no sé si sabéis, que desde el punto de vista retributivo las oposiciones a nivel local son muy satisfactorias, son muy atractivas. Si optáis a una plaza dentro de la administración local, ya sea en un ayuntamiento, en una diputación, desde el punto de vista retributivo, os decimos desde aquí que son muy atractivas esas oposiciones. Por lo tanto, no tenéis que tener problema para nada. Mirad todas las posibilidades, todo el campo que se os abre en este momento. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más en cuanto a las oposiciones a administración pública? Mira, nos preguntan ahora, ¿es lo mismo oferta de empleo público que convocatoria? A ver, mirad, esto más o menos, tanto Eva como yo os hemos ido diciendo y os sonarán los términos. Que esto muchas veces a los opositores tenemos esa ilusión por opositar, pero desconocemos una gran parte de la terminología de las oposiciones. Una vez que empezamos a opositar, esto ya es, entramos ahí en el mundo de las oposiciones y es mucho más fácil. La oferta de empleo público aparece primero. En el tiempo, si os situáis en el tiempo desde el punto de vista cronológico, en primer lugar lo que aparece es la oferta de empleo público y luego ya aparecen las respectivas convocatorias. Pensad que si estáis opositando para la administración pública, mirad todas las convocatorias que os vamos a ir diciendo desde aquí, Eva y yo, ha salido esta convocatoria, ha salido aquella convocatoria. En el caso de la oferta de empleo público, que ya ha salido, por eso desde aquí os animamos todavía más, si cabe, porque hay una gran cantidad de plazas en esa oferta de empleo público y, como os decimos, en todo tipo de administración, el siguiente paso son las convocatorias. En la oferta aparece todo lo que son las plazas en todas las administraciones y luego ya en las respectivas convocatorias pues aparecen las plazas que va a haber en la Administración de Justicia, las plazas que va a haber en instituciones penitenciarias, las plazas que va a haber a nivel de auxiliar estatal, las plazas también que puede haber también en sanidad, que luego también la reunión que vamos a hacer después es para todo lo relativo a sanidad, todo lo que hay también las plazas a nivel local. Mirad todas las opciones que tenéis. Convocatorias va a haber muchas. Oferta de empleo público hay una anual, pero convocatorias vais a tener muchísimas. Bien, ¿alguna pregunta más en cuanto a la administración pública? Vale, a ver, mirad, como os estamos diciendo, si optamos a trabajar dentro de lo que es la administración pública, hacer una oposición que no es, por ejemplo, justicia, que no es instituciones penitenciarias, que es posible que si opositamos para justicia, para instituciones penitenciarias, es algo más vocacional, ¿vale? Porque queremos opositar para trabajar en un juzgado o para trabajar en un centro penitenciario. Si optamos por trabajar, como os estoy diciendo, en la administración pública, es que tenéis una gran cantidad de posibilidades, porque además tampoco vais a tener que estar pendientes de si me quiero presentar, voy a ver si me saco una plaza en la comunidad autónoma en la que estoy residiendo o en un determinado municipio, ¿vale?, de esa comunidad autónoma. Tampoco os tenéis que preocupar porque vosotros, cuando empecéis, únicamente os vais a tener que preocupar de estudiar, ¿vale?,
de pues, acompañarnos todas las semanas, ¿vale? En nuestras explicaciones, que no vais a tener ningún tipo de problema y no os tiene que crear ningún tipo de inseguridad el hecho de que no vais a estar al corriente de las diferentes convocatorias. Tanto Marisol como yo os iremos informando, como os estamos diciendo, de las diferentes convocatorias. En primer lugar, os informaremos de la convocatoria de la oposición para la que hayáis optado y luego, si nos decís que también queréis intentar pues, aprobar a lo mejor una oposición a nivel autonómico o una oposición a nivel local, pues nosotras vamos a estar pendientes de todas esas convocatorias para ir indicándoslo. Por lo tanto, no os tenéis que preocupar porque muchas veces eso nos crea inseguridad, ¿vale? Os tenéis que marcar esto, como os estamos diciendo, como un objetivo y pensar que, como ya os acabamos de decir, que si opositáis para Administración Pública tenéis diversos bloques, pues pensar que tenéis varias asignaturas. Eso es lo que tenéis que pensar, como si estuvierais en el instituto, como si estuvierais en la facultad. Tenéis varios bloques, varias asignaturas y desde aquí os vamos a ayudar a que en la medida de lo posible podáis dominar todos esos bloques. Como os estamos diciendo, que no dominéis solamente un bloque y el otro no, ¿vale? O, por ejemplo, si os tuvierais que enfrentar a algún tipo de prueba oral, siempre es verdad que los opositores nos gusta un bloque más que otro. Pues en la medida de lo posible os vamos a ayudar para que el tribunal considere que domináis todos los bloques, todas las partes del programa y no solamente aquella que os causa más sencillez porque os gusta más o por cualquier cosa, ¿vale? Por lo tanto, como os decimos, no vais solamente a dominar una parte de vuestro programa, sino que desde aquí os vamos a animar y os vamos a ayudar siempre, vamos a estar ahí ayudando detrás de vosotros para que dominéis todas esas partes y también la parte de ofimática con nuestro compañero Carlos, como todo el rato os estamos diciendo. Esa parte de ofimática tampoco os tiene que asustar, porque sí que es verdad que muchas veces muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a manejar todo lo que tiene que ver con los programas ofimáticos, pero otros hay veces que no tenemos esa facilidad de manejar todos esos programas informáticos. Entonces, nuestro compañero os va a ayudar para que llegue un momento que no resulte ningún tipo de problema enfrentaros a ese segundo ejercicio. Vale, a ver, mirad, también en cuanto al temario, lógicamente eso ocurre siempre va a haber una parte del temario que nos va a gustar un poco más o que nos va a gustar un poco menos, pero eso nos va a pasar a todos. No tengáis problema, como os ha dicho Marisol, porque nosotras vamos a incidir en cada uno de los bloques del programa. Sí que es cierto que os hemos dicho que vais a tener pues, un bloque del temario que va a versar de la parte de derecho constitucional, de la parte de derecho administrativo, de la parte de gestión de personal, de gestión financiera. Cuando estamos hablando también de las diferentes oposiciones para la administración pública, también tenéis una parte, un bloque del temario que hace referencia precisamente a todo lo que tiene que ver con las oficinas públicas, ¿vale? Vale, toda esa parte tampoco os tenéis que preocupar porque Marisol y yo también os vamos a ayudar a la preparación de esa parte con esquemas, con resúmenes, con gráficos, con test, ¿vale? Para que podáis estudiarlo. También indicaros que, lógicamente, si estáis presentando a una oposición a nivel autonómica, pues tenemos que aprendernos bien, como os ha indicado Marisol al principio, dependiendo de la comunidad autónoma a la que queramos pues opositar, aspiramos a acceder, ¿vale? A esa administración. Nos tenemos que estudiar la ley del gobierno de esa comunidad autónoma, lógicamente, y también el estatuto de autonomía de esa comunidad autónoma, ¿vale? Vale, si estamos hablando de una oposición a nivel local, la parte en la cual vamos a tener que incidir bastante Marisol y yo, ¿vale? Para que os lo aprendáis, la repaséis y no tengáis tampoco ningún tipo de dificultad, es en la parte, lógicamente, de la norma que regula todo el funcionamiento de las administraciones locales, es decir, la ley de bases, ¿vale? Que a lo mejor habéis oído hablar de ella alguna vez. La ley de bases de régimen local. Ahí tendréis que estudiar pues, las diferentes entidades locales, los municipios, las provincias, os tendréis que estudiar cuáles son los órganos de gobierno, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, pero no os preocupéis, que también Marisol y yo os ayudaremos en el estudio de esa ley. Y luego, cuando estamos hablando también de la administración pública, después siempre nos vamos a encontrar unos temas muy específicos que van a aparecer siempre en los temarios de las diferentes administraciones. Pues contaremos, por ejemplo, con el tema de la ley de transparencia y de buen gobierno. También hablaremos de la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, de la ley también de violencia de género, ¿vale? Que sabéis que últimamente en los medios de comunicación también se está hablando mucho de la violencia de género, pues contamos con una ley orgánica de violencia de género a la cual también tenemos que dedicar el estudio, ¿vale?
Bien, entonces todos esos temas específicos que tampoco os asusten, porque os vamos a preparar cada uno de los bloques del programa, ¿vale? En definitiva, que sepáis que no vais a tener una parte del programa más floja que otra, porque desde aquí, todo lo que podamos nosotras, pues os vamos a ayudar para que en la medida de lo posible dominéis todos esos bloques del programa, ¿vale? Y luego en la parte ofimática, como estamos insistiendo también, ningún tipo de problema, por lo tanto, animaros, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, nos plantean a través de las redes Sí. cómo funciona el sistema de promoción de una oposición. Vale, a ver, mirad, para poder promocionar, salvo para lo que es sanidad, a ver, también, por ejemplo, en el caso de bibliotecas y archivos, con que estéis desempeñando vuestro puesto de trabajo un año, podéis promocionar ya. Pero la mayor parte de las oposiciones, una vez que habéis superado la oposición, podéis promocionar cuando hayan transcurrido 2 años. Una vez que hayan transcurrido 2 años, vais a tener esa opción de promocionar. Además, también desde la administración pública se van a ir ofreciendo de forma continuada, de forma periódica, una serie de cursos de reciclaje para los funcionarios. A través de esos cursos vais a poder ir promocionando mejor todavía, porque a lo mejor cuando pasan esos 2 años, podéis acceder más fácilmente a una plaza que resulta desierta en alguna administración y que os interesa mucho si habéis ido haciendo esos cursos determinados. Por lo tanto, una vez que hayan pasado 2 años, y ya os digo que en otras oposiciones, como pueden ser en las oposiciones sanitarias o en las oposiciones de biblioteca y archivos, aunque transcurra 1 año, ya podéis acceder, ya podéis promocionar. Es muy interesante el poder promocionar, porque ya en nuestra norma suprema, en la Constitución, cuando se hace referencia al derecho al trabajo, también se establece que tenemos derecho a la promoción profesional. Y esa promoción profesional también va a ser muy atractiva desde el punto de vista retributivo. Conforme vayáis promocionando, también vuestra retribución va a ser más elevada. Y la Administración ya os estoy diciendo que está obligada a ofrecer a los funcionarios esos cursos de reciclaje. Desde aquí también nos animamos para que una vez que hayáis superado la oposición, porque estamos seguros desde aquí, seguras en este caso, desde el Grupo Alto, que vais a superar esa oposición, que vayáis haciendo esos cursos, ¿vale? Vale, mirad, indicaros también en cuanto a lo de promoción, que además de que vais a contar, como os dice Marisol, para ir ascendiendo y para ir también actualizándose en cuanto al temario, vais a poder contar con esos cursos, ¿vale? También es importante que sepáis que una vez que hemos aprobado una determinada posición, cuando queremos promocionar internamente y optar a un cuerpo superior, el bloque de temas a los que os vais a tener que enfrentar son muchísimos menos. Es decir, cuando ya formamos parte de la administración pública, porque hemos aprobado una determinada posición, cuando queremos promocionar a una plaza superior, el bloque de temas a los que nos vamos a enfrentar es bastante inferior. Por lo tanto, muchas veces decimos, es que a lo mejor cuando ya esté trabajando dentro de la administración pública, pues ya no voy a querer seguir estudiando. Pero deciros y animaros también, porque el bloque de temas a los que os vais a tener que enfrentar son muchísimo inferiores, ¿vale? Son menos temas. Entonces, nada, animaros porque dentro de la administración pública vais a tener muchísimas posibilidades, tanto en cuanto al acceso como en cuanto a la promoción, ¿vale? Bien. Vale, entonces, además también, mirad, os decimos en cuanto al tema de la promoción, indicaros que nosotras también, porque muchas veces cuando venís nos decís que queréis optar a una oposición no de auxiliar administrativo, sino de administrativo. ¿Por qué? Porque ya estáis trabajando dentro de la administración pública. A los que ya estáis trabajando también dentro de la administración pública, también os animamos a que os inscribáis con el Grupo ATU, porque también nosotras os vamos a ayudar a promocionar dentro de esa administración pública, ¿vale? Pasar, por ejemplo, a ascender al cuerpo de administrativo y vais a tener muchísimos menos temas, por lo tanto vais a tener más facilidades también para poder superar, ¿vale? Ese escalón y promocionar internamente. Además, también, como os está diciendo Eva, si ya formáis parte de la administración pública, tenéis ese bagaje de experiencia que otra gente no tiene. Por lo tanto, si tenéis menos temas y si tenéis además también ese bagaje de experiencia, pues no vais a tener ningún tipo de problema para adaptaros a nuestras clases, porque a través de la plataforma va a ser muy sencillo. Por lo tanto, desde aquí os animamos. Bien, ¿tenéis alguna pregunta más?
Bien, a ver, mirad, entonces, resumiendo, para acabar con esta presentación, animaros, ¿vale?, para que os inscribáis con nosotros al grupo ATU, porque en primer lugar vais a tener a partir de enero, ¿vale?, para el año 2021, que tenemos que comenzar con buen pie, pues vais a tener una gran cantidad de plazas a las que podéis optar. Vais a estar informados de esas diferentes plazas a las que podéis optar. Después, a la hora de preparar la oposición, no vais a tener ningún tipo de problema porque desde el grupo ATU vais a contar con nosotras en la parte de legislación y con nuestro compañero Carlos para preparar la parte de ofimática. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el material también lo vais a tener cubierto, ¿vale? Y no solamente vais a tener los temarios o vais a tener el texto legal, vais a tener, aparte de nuestras explicaciones, que podréis seguir en directo y esas clases van a quedar grabadas, tanto, eso sí, las de legislación como la parte de ofimática, porque muchas veces, mirad que en la parte de ofimática es cierto que podemos estar muy pendientes en clase y si nuestro compañero, por ejemplo, pues está diciendo pues que tenéis que hacer este paso o bien este otro, en ese momento lo podéis tener claro, pero después, a la hora de vosotros aplicarlo, ¿vale?, pues a lo mejor no lo recordáis bien, pero como vais a tener esa clase de ofimática también grabada, pues vais a poder verlo cuantas veces queráis, ¿vale? Por lo tanto, tampoco vais a tener ningún tipo de problema. A través de esas grabaciones, como se está diciendo ella, también lo que me acaba de decir con respecto a la parte de ofimática, por lo que respecta a la parte de legislación, vais a ver a lo largo de nuestras clases que nosotras solemos repetir muchas veces las cosas, porque como también Eva ha insistido antes e incidido en esa idea, para opositar no solamente hay que avanzar, sino que también hay que repasar, hay que arrastrar, que nosotras decimos arrastrar. Entonces, para poder hacer eso, veréis que Eva y yo muchas veces volvemos a decir algo que a lo mejor hemos visto en el tema 1 o en el tema 2 y resulta que estamos en el tema 5, pero precisamente para que vayáis repasando. Y a través de las clases, a través de las grabaciones, llega un momento que sin darnos cuenta, pues ya se nos queda en la memoria. Por lo tanto, no tenéis ningún tipo de problema y os animamos de verdad para que empecéis el año con buen pie y que empecéis con ese objetivo, con la oposición, a través de lo que es el grupo ATU y con toda nuestra ayuda y también de nuestro compañero Carlos. Bien, ¿alguna pregunta para acabar? No hay más preguntas, podemos ir finalizando. Vale, pues entonces, para ir más o menos, hemos ido contestando a todas vuestras preguntas, os hemos dicho todas las posibilidades que tenéis para trabajar a partir del nuevo año, empezar a prepararos la oposición para posteriormente conseguir ese puesto de trabajo y trabajar dentro de lo que es la administración pública, ¿vale? Entonces, desde aquí, desde el grupo ATU, ¿vale?, para acabar, tanto yo, Marisol como yo y nuestro compañero Carlos, ¿vale?, os vamos a ayudar. Por lo tanto, no lo penséis mucho, ¿vale? Y a partir del nuevo año, pues, si decidís acompañarnos, pues nosotros os vamos a ayudar en toda esa travesía, ¿vale? A ver, sabéis que cuando llega esta época del año, siempre a finales de año nos marcamos objetivos, nos marcamos metas, pues qué mejor que señalarnos como un objetivo para el nuevo año, para el 2021, que seguro que va a ser mucho mejor que ha sido el 2020, marcarnos ese objetivo, esa meta de superar una oposición y no solamente el 2021, el 2022, como mucho también va a ser bueno para vosotros para que vais a superar esa oposición, pensar que esa inversión que os he dicho antes que vais a hacer ya va a ser para toda la vida. Por lo tanto, desde aquí os animamos para que os apuntéis ya al grupo ATU y podáis compartir ese trayecto de vuestra vida con nosotras, con Carlos y con el grupo ATU. Muchísimas gracias a todos. Gracias.